Un cordial saludo a todos los espectadores y oyentes que nos están acompañando a lo largo de este video, donde en compañía de Franco Corsini, Luis Gutiérrez, Víctor Pérez, Carlos Escalona, Juan Villegas y mi persona, Dilmar Linares, les estaremos hablando acerca de la red de Internet y temas relacionados al mismo. La red de Internet en la actualidad juega un papel fundamental, ya que millones de personas pueden comunicarse a través de ella. Una red es un conjunto de dispositivos digitales conectados entre sí a través de un medio físico, que cuenta con millones de ordenadores conectados e interconectados unos a otros a grandes distancias y que son capaces de transmitir información a velocidad vertiginosa. Hoy en día es importante tener una idea general de cómo trabaja una red y cómo se desenvuelve y funciona cada uno de los componentes que lo integran, ya que esto facilita la búsqueda de soluciones al momento de presentarse algún problema y cómo enfrentarlo. La red de Internet también puede definirse como la red de redes, ya que más de 1.100 millones de usuarios se encuentran conectados a ella. En la actualidad, cada uno de los ordenadores que se encuentran conectados a una red son de diversas índoles, tamaños y propósitos, pero cada uno de ellos puede comunicarse entre sí ya que hablan un mismo idioma, que es el de los protocolos de comunicación TCP/IP. Para poder identificar si un ordenador o máquina está en Internet, es necesario que ésta tenga la capacidad de ejecutar la pila de protocolos TCP/IP, que tenga asignado una dirección IP y que además ésta tenga la capacidad de enviar paquetes IP a otras máquinas que estén conectadas a Internet. Cabe destacar que en la actualidad una máquina o ordenador personal también puede estar en Internet si ésta está conectada a algún enrutador de algún proveedor de servicios. No fue sino hasta 1980 cuando las personas comenzaron a ver un conjunto de redes como una interred y más tarde como Internet. Pero 3 años después, el número de usuarios conectados y de redes y máquinas a Internet aumentó de manera muy acentuada, ya que fue en este año cuando los protocolos TCP/IP fueron decretados como protocolo oficial. Dentro de toda la historia de la Internet, hemos podido ver cómo ha evolucionado en gran manera, pero debemos primero conocer sus inicios. Y es que fue en 1950, en medio de la Guerra Fría, cuando comenzó toda esta historia. Cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía la necesidad de crear una red de control y comando que fuera capaz de sobrevivir a las guerras, específicamente a una guerra nuclear. Pero fue 10 años después, en 1960, cuando el Departamento de Defensa contrató una corporación llamada RAM para que creara una red amplia que fuera capaz de estar distribuida y manejara la tecnología de conmutación de paquetes a través de un sistema. Más tarde, en el año 1967, se creó la Organización Única dedicada a investigaciones avanzadas, mejor conocida como ARPA. Sus siglas significan Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas. Esta era liderizada por Larry Roberts, quien en compañía de Wesley Clark se encargaron de comenzar a crear un trabajo. Era una propuesta que se basaba en la creación de una subred de microprocesadores. Estas estaban conectadas a través de una línea de transmisión y también estaba compuesta por una serie de datagramas. Más tarde, esta propuesta sería titulada con el nombre de ARPANET, conocida como la primera red de conmutación de paquetes de reenvío y almacenamiento. Pero no fue sino en el año 1968 cuando 12 empresas se unieron para llevar a cabo esta propuesta y seleccionaron a la empresa BBN para que la pudiera trabajar. Esta empresa se encargó de hacer una división dentro de su software. Una parte era su host y otra parte era una subred.
Además, creó un diseño confiable y permitió que el host y los protocolos fueran de carácter IPM, es decir, de procesadores de mensajes de interfaz. Esta vez, ARPANET comenzó a proporcionar fondos a todas aquellas investigaciones que estaban relacionadas a redes satelitales y a redes de radio. Luego, a finales de la década de los 70, la Fundación Nacional para las Ciencias de Estados Unidos comenzó a trabajar en lo que sería el sucesor de ARPANET. Esta fue titulado como NSFNet y estaría abierto a todos los centros de investigación de universidades de Estados Unidos. Esta red se basaba en una red dorsal o en una red troncal, que estaría conectada a 6 centros de supercomputadoras. La tecnología que utilizaría esta red sería la misma a la que usó ARPANET, a excepción de su software, donde utilizaría una tecnología diferente. Cabe destacar que esta red fue fundada en bibliotecas, museos, centros de investigación, universidades y muchas otras ubicaciones. Y esta tenía la posibilidad de que todas ellas pudieran comunicarse entre sí. Tiempo después, ARPANET se vinculó con NSFNet. Esta conexión la pudieron hacer a través de IPM, es decir, de procesadores de mensajes de interfaz. Rápidamente, estas redes se saturaron, ya el gobierno no quería seguir financiando todo este negocio de las redes, por lo que 3 corporaciones, Merit, IBM y MSI, formaron la Corporación Lucrativa de Redes y Servicios Avanzados. Más tarde, en el año 1990, esta misma corporación, también llamada ANS, creó una nueva red titulada ANSNet. Esta agarró una fama rápidamente, por lo que tuvieron que contratar 3 operadores para que estos pudieran desplegar a lo largo de todo Estados Unidos una serie de puntos de conexión a redes, o también conocidos como NATs. Es importante tener en cuenta que la red de Internet ha evolucionado con el pasar de los años, pero hoy en día se encargan solamente las industrias de este negocio. Más tarde, en 1974, 2 hombres, Cerf y Kahn, se encargaron de comenzar a trabajar en observaciones que habían hecho a la red de ARPANET, y es que los protocolos no eran los más adecuados cuando varias redes se veían involucradas en la conexión. Todo este trabajo culminó en la creación de los protocolos TCP/IP. Cuando estos protocolos comenzaron su funcionamiento, se encargaban de manejar la información a través de las subredes, y este aspecto incrementó su importancia cuando más redes regionales comenzaron a sumarse a la red de ARPANET. Hoy en día, la arquitectura de la red de Internet se basa en interconexiones de redes, y estos son de forma jerárquica por niveles, o también conocido como tiers. La red de Internet cuenta con 3 niveles o 3 tiers. El primer tier es usado por operadores globales que cuentan con tendidos de fibra óptica que son desplegados por al menos 2 continentes. Esta red principal es también conocida como red dorsal o red troncal, y también cuenta con una serie de puntos de acceso a la red llamados también NAP. El Tier 2 o nivel 2 de esta red se encarga de ser usado por operadores más locales o regionales. Estos no pueden acceder a Internet sin antes estar conectados a un Tiers. Además, este segundo nivel ayuda al Tiers número 3 a su conectividad y conexión a algún punto de acceso a la red. Por último, el Tiers 3 o Red 3 se especifica y se usa más a nivel residencial o empresarial. Estos son mejores conocidos como ISP o proveedores de servicios de Internet. Dentro de la arquitectura de la Internet
También hay tres componentes fundamentales, que son conexiones que se necesitan para su buen funcionamiento. El primero son las conexiones de tránsito, que estos permiten la conexión entre cada uno de los niveles o tiers de la red de Internet. La segunda son las conexiones peering, que facilitan el tráfico de Internet sin costo adicional de parte de los operadores. Y por último, las conexiones de tráfico en Internet, que estas son infraestructuras físicas que necesita la red para su buen funcionamiento. Ahora los voy a dejar con mi compañero Juan Villegas, quien les va a hablar de protocolos, Internet y la capa de Internet. Muchas gracias. Protocolos y la Internet. Ahora bien, los protocolos son un conjunto de reglas que gobiernan el formato y el significado de los mensajes intercambiados por pares de entidades dentro de una capa. Las entidades usan los protocolos para implementar la definición de sus servicios y pueden cambiar los protocolos siempre y cuando los servicios visibles por el usuario no se alteren o no se modifiquen. Ahora bien, los protocolos se organizan en una serie de capas apiladas o de niveles para reducir la complejidad del diseño. Ahora bien, el propósito de cada capa es ofrecer servicios a las capas superiores y ocultar las capas inferiores a las superiores. Por otro lado, además del IP que se usa para transferencia de datos, Internet cuenta con algunos protocolos de control que se usan en la capa de redes, tales como el ISMP, el EARP, el RARP, el BOOTP y el DHCP. A continuación hablaremos sobre el protocolo de mensaje de control en Internet. Ahora bien, los enrutadores supervisan estrechamente el funcionamiento de Internet. Cuando ocurre algo inesperado, el protocolo de mensaje de control en Internet, ISMP, informa del evento. Cabe destacar que hay definido alrededor de una docena de tipos de mensajes ISMP. Cada mensaje ISMP se encapsula en un paquete IP. A continuación hablaré sobre esos tipos de mensajes ISMP. Para empezar tenemos el mensaje Destination Unreachable, destino inalcanzable. Se usa cuando la subred o enrutador no pueden localizar el destino o cuando un paquete con el bit DF no puede entregarse porque una red de paquetes pequeños se posiciona en la ruta. Ahora también tenemos el mensaje Time Exceeded, o en su traducción tiempo excedido. Se envía cuando un paquete se cae porque su contador ha llegado a cero. Este evento es un síntoma de que los paquetes se están repitiendo o que hay una congestión enorme o que los valores del cronómetro se han fijado demasiado bajo. También tenemos el mensaje Programmer Problem, problemas de parámetros. Este indica que se ha descubierto un valor ilegal en un campo encabezado. Este problema indica un error en el software del IP del host que envía o posiblemente en el software de un enrutador de tránsito. También tenemos el mensaje Source Grams o enfriamiento de origen. Se utilizaba anteriormente para regular a los hosts que estaban enviando demasiados paquetes. Se esperaba que cuando un host recibiera este mensaje redujera la velocidad. Se usa cada vez menos porque cuando ocurre la congestión estos paquetes tienden a agravar más la situación y no ayudan en nada. Ahora, el control de congestión en Internet se hace sobre todo en la capa de transporte hoy día. También tenemos el mensaje Redirects. Se usa cuando un enrutador se percata de que un paquete parece estar mal enrutado. Lo utiliza el enrutador para avisar al host emisor sobre un probable error. También tenemos los mensajes hecho y hecho repli. Se utilizan para ver si un destino dado es alcanzable y está vivo. Se espera que el destino envíe de vuelta un mensaje hecho repli luego de recibir el mensaje hecho. También tenemos por último los mensajes Timestamp Request y Timestamp Repli. Son similares estos dos mensajes, solo que el tiempo de la llegada del mensaje y la salida de la contestación se graban en la contestación. Esta característica se usa para medir el rendimiento de la red. Ahora bien, a continuación hablaremos sobre el protocolo de resolución de direcciones, ARP. Este es un protocolo de comunicaciones de la capa de red, responsable de encontrar la dirección de hardware que corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía un paquete a la dirección de difusión de la red que contiene la dirección IP por la que se pregunta y se espera que esa máquina responda con la dirección Ethernet que le corresponde. Aunque en Internet cada máquina tiene una o más direcciones IP, en realidad estas no pueden usarse para enviar paquetes porque el hardware de capa de enlace de datos no entiende las direcciones de Internet. Hoy día la mayoría de los hosts de las compañías, universidades, etc. se unen a una LAN por una tarjeta de red que solo entiende direcciones LAN. Un ejemplo, cada tarjeta Ethernet viene provista de fábrica con una dirección Ethernet de 48 bits. Los fabricantes de tarjetas Ethernet solicitan un bloque de direcciones
a una autoridad central para asegurar que dos tarjetas no tengan la misma dirección, y así se evitan conflictos de que si las dos tarjetas daban a aparecer en la misma dirección, LAN. Ahora, las tarjetas envían y reciben tramas basadas en direcciones Ethernet de 48 bits. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cómo se convierte direcciones IP en direcciones de capa de enlace de datos como Ethernet? Cuando tenemos dos Ethernet con direcciones IP diferentes conectadas por un anillo de red dorsal del campus, un ejemplo sería un FDDI, con otra dirección IP, cada máquina en un Ethernet tiene una dirección única de Ethernet y cada máquina en el anillo de FDDI tiene una dirección de FDDI. Para iniciar, un usuario en el host 1 envía un paquete a un usuario en el host 2. El primer paso es encontrar la dirección IP para el host 2. Esta consulta la realiza el sistema de nombre de dominio. Luego el software de la capa superior en el host 1 elabora ahora un paquete en el campo de dirección de destino y lo da a transmitir al software IP. Este puede buscar la dirección y ver que el destino está en su propia red, pero necesita alguna manera de encontrar la dirección Ethernet de destino. La difusión llegará a cada máquina en Internet y cada una va a verificar su dirección IP. Al host 2 le bastará responder con su dirección de Ethernet. El protocolo utilizado para hacer esta pregunta y obtener la respuesta se llama protocolo de resolución de direcciones ARP. Casi cada máquina en Internet lo ejecuta. Ahora bien, a continuación hablaremos sobre la capa de red de Internet. La capa de Internet, también conocida como capa red o capa IP, acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el potente protocolo de Internet IP, el protocolo de resolución de direcciones ARP y el protocolo de mensaje de control de Internet ISMP, el cual lo hablamos en el anterior punto. El protocolo de resolución de direcciones ARP se encuentra conceptualmente entre el vínculo de datos y las capas de Internet. ARP ayuda al protocolo IP a dirigir los datagramas al sistema receptor adecuado, asignando direcciones Ethernet a direcciones IP conocidas de 32 bits de longitud. Franco Corsini y les vengo a hablar acerca del RAR, el protocolo de resolución de direcciones. Es un protocolo de comunicación utilizado para resolver la dirección IP de una dirección de hardware dada como una dirección de Ethernet. El PROP, el protocolo de arranque, es un protocolo UDP utilizado para los clientes de red para obtener una dirección IP automática. Normalmente se realiza el proceso de arranque a las computadoras o del sistema operativo. Este protocolo permite a los ordenadores sin disco duro obtener una dirección IP antes de cargar un sistema operativo avanzado. HCP, protocolo de configuración dinámica del host. Es un protocolo de red tipo cliente-servidor, mediante el cual el servidor de HCP asigna dinámicamente una dirección IP a otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que pueda comunicarse con otros dispositivos, con otras redes IP. Este servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas, las van asignando a los clientes conforme estas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha tenido en posesión esta dirección IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se le ha asignado después. Así los clientes de la red pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente. Una red de alta velocidad. ¿Qué es una red de alta velocidad? Es aquella que permite compartir e intercambiar información, realizar procesos y actividades conjuntas, posibilita el desarrollo y ejecución de proyectos estatales y relacionados con trámites, servicios en línea, comercio electrónico, optimizando los servicios del ciudadano. Transmite una velocidad entre 10 y 100 millones de bytes por segundo, megabyte. Hoy en día la versión del Ethernet más utilizada consta de 10 megas por par trenzado. Las redes de alta velocidad de hoy en día son ópticas, basadas principalmente en dos estándares conocidos como son el CDH y el SONET, los cuales consisten en anillos de fibra óptica, los cuales la información es intercambiada electrónicamente en nodos. Tanto CDH como el SONET son las tecnologías de transporte dominantes en las redes metropolitanas de proveedores de servicios de telecomunicaciones, los carriers, en la actualidad. Redes orientadas a la conexión, X.25, From Rally y ATP. X.25 es un estándar ITU-TP de redes de área amplia, como la WAN, de comunicación de paquete. En la actualidad, X.25 es la norma de la interfaz.
orientada al usuario de mayor difusión. En las redes de paquetes de gran cobertura, el servicio que ofrece está orientado a la conexión fiable en el sentido que no duplica, ni pierde, ni desordena y ofrece la multiflexación. Esto es a través de un único interfaz. Se mantiene abierta a distintas comunicaciones. El servicio X.25 es un diálogo de dos empresas, ETD y SD. El intercambio de datos de X.25 se realiza a través del paquete, haciéndolo posible el fraccionamiento de los mismos y garantizando la entrega ordenada del mensaje al receptor. X.25 trabaja sobre el servicio basado en circuitos virtuales, CV o canales lógicos LCN. El servicio de circuito virtual. El servicio de circuito virtual de X.25 ofrece dos tipos de circuitos virtuales. El circuito virtual permanente, CVP, en ellos la red posee previamente la información del encaminamiento necesario, de modo que no precisa una frase de conexión en el circuito, está predeterminadamente abierto. Y circuitos virtuales conmutados. Read from already. Constituye un método de comunicación orientado a paquetes para la conexión del sistema informático. Se utiliza principalmente para la interconexión de redes del área local LANs, que son Local Area Networks, y para las redes de área extensa, que son WANs, Wide Area Networks, sobre redes públicas o privadas. La mayoría de compañías públicas de telecomunicaciones ofrecen servicios de frame relay como una forma de establecer conexiones virtuales de área extensa que ofrezcan una presentación relativamente alta. Frame Relay es una interfaz de usuario dentro de una red de computación de paquetes de área extensa, que típicamente ofrece un ancho de banda comprendido en un rango de 56 kilobytes y 1544 megabytes. Frame Relay se originó a partir de la interfaz ISND y se propuso como estándar del Comité Consultivo Internacional para la Telegrafía y Telefonía, CCIT. Frame Relay es una versión mejorada de X.25, pensada para combinar con otros protocolos como son TCP, IP y ya la interconexión de multiprotocolos de LANs. ATM es similar a Frame Relay, diferenciándose fundamentalmente de que esta última es el tamaño de la célula, es la variable. Las redes ATM son transparentes a todos los tipos de información de usuario transportados mediante los servicios proporcionados por la red, voz, datos y video. Soporta la transmisión del tráfico de la naturaleza de forma integrada. La flexibilidad del ancho de banda es prácticamente ilimitada. Es posible establecer cualquier conexión de ancho de banda hasta la capacidad máxima de lances de transmisión. Utilizado en una técnica eficiente para el tráfico de datos interactivo, para la aplicación del tipo de transferencia masiva de información o conexión entre redes de alta velocidad de la técnica idónea. Las redes ATM están orientadas a conexión, es decir, se requiere el establecimiento de un circuito virtual antes de la transferencia de información entre extremos. Tipos de conexiones ATM. Existen principalmente cuatro tipos de conexiones en ATM. Conexiones virtuales permanentes. Las conexiones se efectúan por mecanismos extremos, principalmente a través del gestor de red, por medio del cual se propagan los elementos de conmutación entre fuente y destino. Conexiones virtuales conmutadas. Las conexiones virtuales se efectúan por medio de un protocolo de señalización de manera automática. Este tipo de conexión es utilizada habitualmente para los protocolos de nivel superior cuando operan con ATM. Conexiones punto a punto. Se conectan dos sistemas finales ATM entre sí con una comunicación uni o bidireccional. Y por último, conexión punto a multipunto. Conecta un dispositivo final con una fuente con múltiples destinos finales en una comunicación unidireccional. Circuitos virtuales permanentes y conmutados de ATM y Frame Relay X25. Los circuitos virtuales conmutados
Generalmente se configuran para cada llamada y se desconectan cuando se termina la llamada. Sin embargo, se puede establecer un circuito virtual permanente, un PVC, como una opción para proporcionar un enlace de circuito dedicado entre dos instalaciones. La configuración PVC generalmente está preconfigurada por el proveedor del servicio. A diferencia del CVC y el PVC, generalmente se rompe y se desconecta muy raramente. El frame relay se utiliza normalmente para proporcionar PVC. El ATM proporciona conexiones virtuales, conmutadas y conexiones virtuales permanentes, como se llama la tecnología ATM. X25 proporciona tanto llamadas virtuales como PVC, aunque no para todos los proveedores de servicio. Hola a todos, soy Christopher del equipo de red de internet y voy a hablar sobre el modelo de referencia ATM, un ejemplo ilustrativo de la conversión de la dirección IP a la dirección de la capa de enlace de datos de la capa de red de internet, y que es IP versión 6 y cómo surge. Modelo de referencia ATM o modo de transferencia asíncrono. La funcionalidad de ATM corresponde con la capa física y parte de la capa de enlace del modelo de referencia de la ISO. El modelo de referencia ATM está compuesto con los siguientes planos que se pueden ver a continuación: el control, el usuario y la gestión, igual que los niveles que se pueden ver también, que es el nivel físico, el nivel ATM, el nivel de adaptación ATM y niveles superiores, lo que serían los planos. Este plano, que es el control, es responsable de generar y de manejar las peticiones de señalización. El usuario, este plano es responsable de manejar la transferencia de datos. La de gestión, este plano contiene una componente denominada gestión de la capa, que maneja funciones específicas del nivel ATM. Ahora, lo que serían lo de los niveles: el nivel físico define las características eléctricas y las interfaces de red. El nivel ATM es responsable del establecimiento de conexiones y del paso de celdas a través de la red ATM. El nivel de adaptación ATM se encarga de asegurar las características de servicio apropiada y de segmentar cualquier tipo de tráfico en una carga de 48 bytes que será transmitida en las celdas ATM. Los niveles superiores son los niveles que residen sobre la AL, los cuales aceptan los datos de usuario, los clasifican en paquetes y los pasan a la AL. Lo que sería el ejemplo ilustrativo de cómo se convierte las direcciones IP en las direcciones de capa de enlace, se puede ver un ejemplo a continuación, que es el que se está viendo en la diapositiva. El router envía la dirección IP, que es la capa de red, a la capa de enlace de datos, que se encarga de la dirección física del dispositivo. Así sucesivamente. Se ve el ejemplo que el router está pasando a un equipo, del equipo pasa al router y así. La capa de red de internet. La capa de internet, también conocida como la capa de red o capa IP, acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el potente protocolo de internet, que es la IP, el protocolo de resolución de direcciones, que es ARP, y el protocolo de mensajes de control de internet, ICMP. Y por último, ¿qué es IPv7? Primero conocemos qué es la IP. Es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo internacional OSI. Después de esto vemos lo siguiente, que es este protocolo, que proporciona espacios de direcciones de 32 bits. Tuvo como sucesor
al IP versión 6, que cuenta con un espacio de 128 bytes, un gran salto cuantitativo a lo que serían las versiones. Y esto surge, y en la dirección IPv6 surge para sustituir principalmente a la anterior, que es la IPv4, ya que las direcciones de este tipo acabaron hace años. Muy buenas, mi nombre es Carlos Escalona y yo les voy a explicar sobre el formato IPv6. El formato IPv6. Como ya se dijo anteriormente, el formato IPv6 surge por la falta de direcciones con formato IPv4. El tamaño de las direcciones IPv6 es de 128 bits y la representación preferente de estas direcciones es con valores hexadecimales de las 8 partes de las 16 bits de la dirección. Las direcciones IP abarcan desde números a letras. Además de esto, el formato IPv6 posee ventajas en contra del formato IPv4, puesto que este se pueden omitir ceros. Cuando una dirección IP posee una gran cantidad de ceros consecutivos, se pueden omitir los primeros y dejar el último número. Como por ejemplo en esta dirección IPv6 se puede apreciar que tiene muchos ceros consecutivos y queda de esta forma: 150, 2.0, 2.0, 2.0, 2.5, 2.600, 2.300C, 2.326B. También se le puede agregar dos signos de 2 puntos, específicamente a las direcciones cuando tienen muchos ceros consecutivos. Como por ejemplo en esta dirección, que posee gran cantidad de ceros consecutivos, se puede escribir de la forma abreviada FF06.2.2.63. Tipos de dirección IPv6. Entre los tipos de dirección IPv6 se encuentran las direcciones de unidifusión o unicast. Estas identifican una única interfaz de red. Los paquetes enviados a una dirección de unificación se entregan a una única interfaz. Las direcciones de difusión por proximidad o tododifusión, unicast, identifican un conjunto de interfaces, normalmente de nodo diferente, y los paquetes son entregados a una dirección de proximidad. Se entregan únicamente a una de las interfaces identificadas con esas direcciones. Direcciones de multidifusión, multicast, como su nombre lo dice, es de multi-interfase, o sea, de muchas interfaces. Cuando un paquete está dirigido a una dirección de multifusión, se entrega a todas las interfaces del grupo identificados con una misma dirección. Configuración de una dirección IPv6. Para configurar una dirección IPv6 se encuentran varios métodos. Entre ellos está la configuración automática Straightless sin router. Cuando se posee un dispositivo o un PC que soporte las direcciones IPv6, solo basta con darle clic a la configurar dirección IPv6 y esta se calculará automáticamente. Configuración automática Straightless con router. Cuando se posee un router con las direcciones IPv6, simplemente se conecta al PC o al modem y esta crea la dirección IPv6 y se conecta automáticamente. Configuración automática DHCP. Con DHCP V6, un PC IPv6 puede recibir una dirección IPv6 además de otros parámetros de configuración. Esta opción puede establecerse utilizando un servidor o un router que pueda ejercer tal servicio. Un uso común de DHCP V6 para PC es recibir y configurar automáticamente las direcciones IPv6 de los servidores DNS, los cuales no se reciben a través de paquetes del router que envían IPv6 de la red. El paquete se recibe durante la fase de descubrimiento de router. Configuración manual de la dirección IP. Un PC con IPv6 no necesita configurarse manualmente su dirección IPv6. Sin embargo, en los sistemas operativos puede hacerse de forma gráfica o mediante la interfaz de comandos. Comprensión y descomprensión de IPv6. Para comprimir o descomprimir una dirección IPv6 hay que tener en cuenta dos reglas, que son las que se han dicho anteriormente, que es que se puede suprimir ceros a la izquierda y la regla de los 2 puntos cuando existen ceros consecutivos.
Por ejemplo, en estas direcciones IP se puede apreciar la dirección normal y la dirección comprimida. Por ejemplo, esta dirección que es la tercera, posee muchos ceros consecutivos. Esta se puede comprimir colocando 2 puntos 2 veces y el 1, que es el último número que se encuentra en la dirección IP, el único número. Y para descomprimir es de la misma forma. Cuando en esta dirección, que es la segunda, que tiene 2 puntos 2 veces, eso quiere decir que se llenan los 16 bits con ceros. Buenas, ¿qué tal grupo? Mi nombre es Luis Gutiérrez y les vengo a exponer sobre la transición de IPv4 a IPv6 y la conservación de IPv4 a IPv6 por medio de NAT y PT. La transición de IPv4 a IPv6. En la actualidad existen miles de millones de dispositivos que utilizan IPv4, así que de pensar en una migración simultánea de IPv4 a IPv6 de todos estos dispositivos es inviable. En algunos casos, aunque se quiera migrar a IPv6, los dispositivos o el software pueden no admitir IPv6 o no tener soporte adecuado para IPv6. Por lo que la migración de IPv4 a IPv6 requeriría años, incluso décadas. Afortunadamente se han desarrollado diferentes mecanismos de transición que permiten una integración fluida de IPv4 e IPv6 y no requieren que la actualización de todos estos nodos sea simultánea entre ellos. Cabe destacar pilas duales IPv4 y IPv6, túneles, conversión entre IPv4 por medio de NAT y PT. El siguiente punto es conversión entre IPv4 e IPv6 por medio de NAT-PT. En caso de que existan nodos o bien con IPv4 o IPv6 de forma exclusiva, se pueden usar protocolos NAT-PT, Network Address Translation, protocolo de traslación, para transformar paquetes IPv6 en IPv4 y viceversa. Este mecanismo es totalmente transparente para los nodos extremos de la conexión. Solo es necesario configurar un router con soporte NAT-PT y el control de estado de las conexiones que realiza la transformación de paquetes. NAT-PT es más complejo que el protocolo NAT de IPv4, ya que además de traducir la dirección de origen, modifica íntegramente la cabecera de cada paquete IPv4 y IPv6, manteniendo los datos de cada paquete intactos. Este método necesita también cambios a nivel de aplicación para controlar las peticiones de resolución de nombre en los servidores DNS. Solo se recomienda su uso como medida temporal cuando no existe otra alternativa. Bueno amigos, sin más nada que decir, esta fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado.